¿Quién era el discípulo que Jesús amaba más? Aconteció que, al recostarse Jesús sobre el pecho de Juan, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Estas palabras, resonando desde las páginas del Evangelio de Juan, nos introducen en uno de los misterios más entrañables y a la vez más debatidos de la fe cristiana: la identidad del discípulo a quien Jesús amaba de manera especial. ¿Quién era este hombre que reposaba en el seno del Maestro durante la última cena, el mismo que, según la tradición, recibió de María la tarea de cuidarla? La pregunta surge, no como una mera curiosidad histórica o teológica, sino como un eco profundo en el corazón de cada creyente que anhela comprender la naturaleza del amor divino y la intimidad que Dios desea establecer con cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo que, a menudo, nos empuja a la competencia, a la comparación, a buscar distinciones externas que nos validen. En este contexto, la figura de este discípulo amado nos confronta con una realidad diferente: la del amor incondicional y la cercanía que no se basa en méritos externos, sino en una respuesta profunda del corazón. La mención recurrente de este discípulo en el Evangelio de Juan, su presencia en momentos cruciales como la crucifixión, donde se le encomienda a la Madre de Jesús, y su papel como testigo y transmisor de la fe, nos invitan a una reflexión íntima. ¿Qué significaba ser el amado por Jesús en un grupo selecto de apóstoles que ya habían sido llamados y elegidos? ¿Era una cualidad inherente, una gracia particular, o el resultado de una relación cultivada día a día? Estas preguntas no solo buscan desentrañar una identidad histórica, sino que nos desafían a examinar nuestras propias relaciones con el Señor. ¿Cómo vivimos nuestra fe? ¿Buscamos esa intimidad, esa cercanía que caracterizaba al discípulo amado? A menudo, nuestra vida espiritual puede caer en la rutina, en el cumplimiento de deberes sin la vivacidad del amor. La figura de este discípulo nos recuerda que la fe no es solo un conjunto de creencias, sino una relación viva, un amor correspondido que nos transforma desde dentro. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. El Evangelio de Juan es particularmente elocuente al presentar a este discípulo. No se le nombra directamente en estos pasajes clave, lo que ha generado siglos de especulación. Algunos lo identifican con Juan el apóstol, hijo de Zebedeo, y es la interpretación más extendida y aceptada en la Iglesia. Otros sugieren que podría ser Lázaro, el amigo resucitado por Jesús, o incluso algún otro personaje cuya identidad se ha perdido en el tiempo. Sin embargo, más allá de la identidad nominal, lo que resalta es la calidad de la relación. Este discípulo no es descrito por sus grandes hazañas apostólicas, sino por su cercanía, su capacidad de escuchar el corazón de Jesús, de comprender lo inefable. Es el que se recuesta sobre el pecho del Maestro, el que se adelanta a Pedro en la orilla del mar de Galilea tras la resurrección, el que recibe la revelación del Apocalipsis. Su privilegio no parece radicar en la jerarquía o en un papel público prominente, sino en una receptividad profunda al amor de Jesús y en una fidelidad silenciosa pero constante. Esta singularidad nos lleva a considerar la naturaleza del amor de Jesús. Él amaba a todos sus discípulos, pero hay momentos en que la Escritura señala un afecto particular, una cercanía que va más allá de la fraternidad apostólica. Este amor privilegiado no es exclusivista en un sentido negativo, sino que revela la capacidad de Jesús para formar lazos profundos y personales con aquellos que se abren a Él. Es un amor que ve el potencial, que reconoce la respuesta del corazón, que nutre la semejanza con Él. En nuestra propia vida, ¿somos conscientes de que Jesús nos ama de una manera única y personal? A veces, la inmensidad de la Iglesia y la multitud de fieles nos pueden hacer sentir como uno más. Pero el corazón de Cristo es infinito, y cada alma es un universo para Él, amada con una intensidad que sobrepasa nuestra comprensión. La figura del discípulo amado nos invita a creer en esta posibilidad de un amor personal y transformador, un amor que nos llama a ser más que simples seguidores, sino amigos íntimos del Señor. La pregunta sobre su identidad, si bien importante, es un pretexto para adentrarnos en la esencia de lo que significa ser amado por Jesús. ¿Qué cualidades o actitudes permitieron a este discípulo alcanzar tal grado de intimidad? Quizás fue su juventud, su docilidad, su capacidad de asombro, o simplemente su disposición a estar presente, a escuchar y a responder al amor que se le ofrecía. El Evangelio nos da pistas, pero deja espacio para que cada uno de nosotros proyecte sus propias aspiraciones espirituales. ¿Estamos dispuestos a recostarnos sobre el pecho del Maestro, es decir, a abrir nuestro corazón al sin reservas, a escuchar sus susurros en la oración, a sentir su presencia en los momentos más sencillos de la vida? El camino hacia esa intimidad no se recorre con grandes gestos, sino con la fidelidad de lo pequeño,
con la apertura del alma y con la confianza en que el amor de Jesús es la fuerza que nos sostiene y nos transforma. Este es el llamado que resuena desde el corazón de la Última Cena, un llamado a ser el discípulo que Jesús ama, hoy y siempre. La singularidad del discípulo amado no reside en una posesión exclusiva del afecto de Jesús, sino en una respuesta particular a ese amor que se manifestó en una docilidad excepcional y una receptividad profunda a la voluntad divina. Mientras otros discípulos mostraban impulsividad, dudas o incluso resistencia ante las enseñanzas más complejas del Maestro, este discípulo parece haber poseído una cualidad de espíritu que le permitió asimilar la verdad con una claridad casi intuitiva. No se trata de una inteligencia superior en términos académicos, sino de una apertura del corazón que sintonizaba con la frecuencia del amor divino. Pensemos en la escena de la traición de Judas. Mientras los demás se debaten en la confusión y la indignación, es este discípulo quien, recostado en el pecho de Jesús, parece percibir la gravedad del momento, el peso de la misión que se avecinaba. Su cercanía física se convirtió en un reflejo de su cercanía espiritual, una comunión de corazones que trasciende la mera compañía. Profundizando en esta cualidad de receptividad, es crucial entender que no se trataba de una pasividad vacía, sino de una receptividad activa, una apertura que se traduce en una disposición constante a aprender y a ser moldeado por la verdad. En efecto, la vida apostólica, y en particular la transmisión de la fe, requiere no solo la fidelidad a las palabras escuchadas, sino la capacidad de interiorizarlas hasta el punto de hacerlas propias y comunicarlas con la unción del Espíritu. El discípulo amado, al ser el autor del cuarto Evangelio, nos ofrece un testimonio de esta interiorización. Su relato está impregnado de una comprensión profunda del misterio de la encarnación, de la divinidad de Jesús, que va más allá de la mera crónica de eventos. Su Evangelio es una meditación sobre el Verbo hecho carne, un eco del amor que escuchó y sintió directamente del corazón del Salvador. Ahora, consideremos cómo esta disposición a recibir y a interiorizar se aplica a nuestra propia vida de fe. Ante las enseñanzas de la Iglesia, ante la lectura de la palabra de Dios, nos acercamos con esa misma apertura, con el deseo sincero de que la verdad nos penetre y nos transforme, o nos cerramos en nuestras propias ideas y prejuicios. Además, la relación de este discípulo con Jesús parece haber estado marcada por una ausencia de autopromoción o de búsqueda de reconocimiento. A diferencia de otros que a veces discutían sobre quién era el mayor, o que se jactaban de sus visiones, el discípulo amado se mantiene en un segundo plano, identificado por su relación con el Maestro, no por sus propios méritos o títulos. Es Jesús quien lo señala, quien le otorga ese estatus de especial afecto. Esto nos invita a una reflexión sobre la humildad en nuestra propia vida espiritual. ¿Buscamos ser reconocidos por nuestras buenas obras, por nuestra piedad aparente, o deseamos, ante todo, agradar a Dios en la sencillez y la discreción? La verdadera intimidad con el Señor florece en el terreno de la humildad, donde el alma se despoja de su vanidad y se consagra enteramente al amor de Dios. La figura del discípulo amado nos recuerda que el mayor honor no es el reconocimiento humano, sino la complacencia del corazón de Cristo. Por consiguiente, la virtud que parece sobresalir en este discípulo es la fidelidad en la presencia. Estar junto a Jesús, no solo en los momentos de gloria, sino también en las horas de mayor sufrimiento. Su presencia al pie de la cruz, donde recibe a María como su madre, es un testimonio conmovedor de esta fidelidad. Mientras muchos se dispersaron por miedo, él permaneció, anclado por un amor que superaba el temor. Esta constancia en la presencia, especialmente en los momentos de prueba, es un llamado poderoso para cada uno de nosotros. ¿Cómo respondemos cuando la vida nos presenta sus propias cruces, sus propias dificultades, sus momentos de aparente abandono? ¿Nos retiramos, buscando la comodidad, o nos mantenemos firmes en nuestra fe, apoyándonos en el amor de Dios y en el consuelo de la Iglesia? La lealtad del discípulo amado nos inspira a perseverar, a no desfallecer en nuestro camino de santidad, confiando en que en la cruz se revela la máxima expresión del amor de Dios. Otro aspecto fundamental de la relación de este discípulo con Jesús es su papel como testigo y transmisor de la fe. No se guardó para sí el tesoro que había recibido, sino que lo compartió con el mundo a través de su Evangelio y sus cartas. Su vida se convirtió en un eco del amor que había experimentado. Esto nos interpela directamente. ¿Somos testigos del amor de Jesús en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros ambientes? ¿Nuestra vida irradia la alegría y la verdad del Evangelio? La fe, por su propia naturaleza, es misionera, no puede permanecer encerrada en el corazón sin desbordarse y alcanzar a los demás. El discípulo amado nos enseña que la intimidad con Cristo nos capacita para ser sus mensajeros, para proclamar con nuestras palabras, y sobre todo, con nuestro testimonio, el amor inagotable del Padre. Su legado es una invitación a vivir una fe que no solo cree,
sino que también proclama, que no solo ama, sino que también comparte ese amor. La experiencia del discípulo amado nos confronta con la dimensión de la prueba como crisol del amor y la fe. Si bien hemos reflexionado sobre su presencia en la cruz, profundicemos ahora en cómo las tribulaciones y los momentos de aparente desolación fortalecieron su vínculo con Jesús, y por extensión, cómo nuestras propias adversidades pueden ser el terreno fértil para un amor más profundo y una fe inquebrantable. Durante la pasión, mientras la mayoría de los que seguían a Jesús se dispersaban, este discípulo, a pesar de su juventud y la incomprensión de los acontecimientos, se mantuvo firme. No fue la ausencia de miedo lo que lo distinguió, sino su capacidad para anclar su esperanza en la persona misma de Jesús, incluso cuando éste parecía vencido por el sufrimiento. Piensen en la fragilidad humana que debió sentir, en la confusión ante la aparente impotencia del Maestro. Sin embargo, en medio de esa desolación, una fuerza mayor lo impulsaba a permanecer. Este permanecer, esta constancia en medio de la tormenta, es un aspecto crucial que a menudo pasamos por alto en nuestra búsqueda de la intimidad con Dios. Con frecuencia, asociamos la cercanía espiritual con momentos de consuelo, de oración elevada, de experiencias místicas. Pero la verdadera medida de nuestra fidelidad se revela cuando el camino se vuelve arduo, cuando la oración parece un monólogo y la presencia de Dios se siente distante. El discípulo amado nos enseña que el amor verdadero no se desvanece ante la dificultad. Al contrario, se purifica y se fortalece en ella. Su ejemplo nos invita a examinar cómo afrontamos nuestras propias pruebas. ¿Las vemos como obstáculos insuperables o como oportunidades para aferrarnos con mayor fuerza a la mano del Señor? Consideremos, por ejemplo, una enfermedad prolongada, una pérdida dolorosa o un fracaso profesional. En esos momentos, la tentación de la desesperanza es grande, pero la gracia de Dios está precisamente ahí, esperando que nuestra fe se aferre a ella. Además, la encomienda de Jesús a su madre, confiándola al cuidado del discípulo amado, revela una dimensión de responsabilidad y de amor oblativo que trasciende la mera compañía. No se trataba solo de estar presente, sino de asumir un compromiso, de vivir un amor que se traduce en servicio y cuidado. Al aceptar esta tarea, el discípulo no solo honró la voluntad de Jesús, sino que también se abrió a una nueva forma de experimentar el amor del Maestro, a través del amor a su madre. Esta entrega del cuidado maternal es un símbolo poderoso del amor que se expande, que se nutre de la obediencia y que encuentra su plenitud en el servicio a los demás, especialmente a aquellos que nos han sido confiados por Dios. Pensemos en cómo, en nuestra vida diaria, podemos asumir esa misma actitud de servicio y cuidado hacia quienes nos rodean, reconociendo en ellos el reflejo del amor de Cristo. Por otro lado, la comprensión del discípulo amado de los misterios divinos, especialmente de la resurrección, se acentúa en su capacidad para creer incluso antes de ver. Cuando Pedro y él corren al sepulcro vacío, Juan llega primero, pero espera a Pedro. Al ver las vendas en el suelo y el sudario enrollado, su reacción es decisiva: vio y creyó. Esta fe que precede a la evidencia sensible es un testimonio de una profunda sintonía espiritual. Él ya había interiorizado las palabras de Jesús, había sentido la verdad de su divinidad en su corazón, y por eso, ante la ausencia física del cuerpo, su fe se reafirmó, no se tambaleó. Este es un llamado a cultivar una fe que no dependa exclusivamente de las experiencias sensoriales, sino que se arraigue en la palabra de Dios y en la acción del Espíritu Santo en nuestra alma. A veces, esperamos una señal clara, una manifestación espectacular para creer, pero la gracia de Dios a menudo actúa de manera silenciosa, nutriendo una fe que se fortalece en la espera y en la confianza. Finalmente, la particularidad de su amor se manifiesta también en la manera en que transmitió la verdad. Su evangelio no es una simple narración de hechos, sino una profunda meditación sobre el amor de Dios. Las palabras "el que Jesús amaba" no son solo una identificación, sino una clave interpretativa de todo su testimonio. Él vivió y escribió desde la experiencia de ser amado, y esa experiencia lo capacitó para revelar la naturaleza misma del amor divino. Su legado es, por tanto, una invitación a que cada uno de nosotros, al experimentar el amor de Jesús, se convierta en un testigo creíble de ese amor, transmitiendo la verdad no solo con palabras, sino con la autenticidad de una vida transformada. Consideremos cómo nuestras propias experiencias de ser amados por Dios pueden ser el punto de partida para compartir esa misma luz con el mundo, haciendo de nuestra vida un eco del amor del Maestro. La particularidad del discípulo amado se manifiesta también en una profunda reverencia ante el misterio, una actitud que contrasta con la tendencia humana a querer desentrañar y poseer todo conocimiento. Mientras otros buscaban respuestas inmediatas a las parábolas o a las profecías, este discípulo parecía deleitarse en la contemplación de las verdades reveladas, permitiendo que su significado se desplegara gradualmente en su interior.
Esta reverencia ante lo inefable es un tesoro espiritual que a menudo descuidamos en nuestra era de inmediatez y acceso instantáneo a la información. Nos acercamos a la palabra de Dios con la humildad de quien sabe que está ante un misterio insondable, o con la impaciencia de quien espera una solución rápida a sus problemas. El discípulo que reposaba en el seno del Maestro no exigía explicaciones exhaustivas. Se contentaba con la presencia y con las semillas de verdad que el Maestro sembraba en su alma. Además, su comprensión de la divinidad de Jesús se revela en su capacidad para reconocer al resucitado incluso antes de que se manifestara plenamente. En la orilla del lago, cuando Jesús, oculto en la figura de un desconocido, les pregunta si tienen algo de comer, es Juan, el discípulo amado, quien, guiado por una intuición espiritual, reconoce al Señor. Aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor». Esta perspicacia no proviene de un análisis lógico de las circunstancias, sino de una familiaridad íntima con la voz y la presencia del Maestro, una familiaridad que trasciende las apariencias. Es como si su corazón hubiera sido sintonizado con la frecuencia del amor divino, permitiéndole percibir la presencia de Jesús incluso cuando él se presentaba de forma velada. Ahora, consideremos cómo esta capacidad de reconocer al Señor en lo ordinario puede aplicarse a nuestra vida. ¿Estamos atentos a los susurros del Espíritu en los acontecimientos cotidianos, en las personas que encontramos, en las circunstancias que nos rodean? El discípulo amado nos invita a cultivar esa agudeza espiritual que nos permite descubrir a Jesús incluso en los momentos y lugares más inesperados. Profundizando en esta cualidad de discernimiento, es importante notar que no se trataba de una exclusividad de dones, sino de una respuesta particular a la gracia recibida. Jesús amaba a todos los apóstoles, pero la respuesta de este discípulo a ese amor le otorgó una sensibilidad especial para captar la presencia del Maestro. Es un poco como dos personas que escuchan la misma melodía. Una puede percibir solo las notas, mientras que otra, con una mayor apreciación musical, capta las armonías, los matices, la profundidad emocional de la composición. El discípulo amado, al haber cultivado una relación de profunda intimidad, desarrolló una capacidad única para percibir la presencia y la voluntad de Jesús en los detalles más sutiles. Este es un llamado a todos nosotros a no conformarnos con una fe superficial, sino a aspirar a una comprensión más profunda del misterio de Cristo, una comprensión que solo se alcanza a través de una vida de oración constante y de una apertura sincera al Espíritu Santo. Asimismo, su testimonio se distingue por una profunda humildad al referirse a sí mismo. Al no nombrarse directamente en los pasajes clave, sino identificándose a través de su relación con Jesús, aquel a quien Jesús amaba, revela una ausencia total de egoísmo o de deseo de protagonismo. Su objetivo no era glorificarse a sí mismo, sino glorificar a Jesús. Su identidad estaba plenamente subsumida en la del Maestro. Esta humildad radical es la base sobre la cual se construye la verdadera espiritualidad. Cuando nuestra atención se centra en nosotros mismos, en nuestras virtudes o en nuestros defectos, nos alejamos de la verdadera fuente de nuestra identidad, el ser amados por Dios. El discípulo amado nos enseña que la auténtica grandeza reside en la capacidad de desaparecer en el amor de otro, especialmente en el amor de Dios. Su ejemplo nos impulsa a examinar la motivación detrás de nuestras acciones. ¿Buscamos la alabanza humana o la complacencia del corazón de Cristo? Finalmente, la manera en que el discípulo amado asimiló el sufrimiento de Jesús y la encomienda de su madre nos habla de una madurez espiritual que trasciende la mera adhesión a un movimiento religioso. Él no solo presenció la pasión, sino que la interiorizó, permitiendo que el dolor de Cristo forjara en él un carácter más fuerte y un amor más profundo. La aceptación de María como su propia madre fue un acto de fe y de obediencia que lo comprometió a una nueva etapa de su vida, una vida marcada por el servicio y el amor filial. Este es un ejemplo poderoso de cómo las crisis y los momentos de dificultad pueden ser puntos de inflexión en nuestro camino espiritual, si los acogemos con la fe y la confianza que caracterizaron al discípulo amado. Su vida nos muestra que la intimidad con Jesús no nos exime de las pruebas, sino que nos capacita para atravesarlas con una fe inquebrantable y un amor que se expande incluso en medio del sufrimiento. Al transitar por las profundidades de esta contemplación, emerge un panorama espiritual donde las diversas facetas del amor de Jesús y la respuesta del alma se entrelazan de manera insoslayable. Hemos vislumbrado cómo una relación íntima con el Maestro no se construye sobre la base de méritos o distinciones externas, sino que florece en la receptividad del corazón, en una docilidad que se abre a la verdad y en una presencia fiel que trasciende las vicisitudes. Es como si, al contemplar la vida de aquel a quien Jesús amaba, se desvelara un compendio de actitudes que, lejos de ser exclusivas, son una invitación universal a una comunión más profunda. La inquietud inicial sobre su identidad se disuelve al comprender que el verdadero privilegio reside en la calidad de la respuesta del alma ante el amor divino,
una respuesta que se nutre de la humildad y se manifiesta en la capacidad de reconocer al Señor incluso en los velos de lo cotidiano. La urdimbre de nuestra reflexión nos ha llevado a reconocer que la fragilidad humana, lejos de ser un obstáculo insalvable, se convierte en el lienzo sobre el cual la gracia divina traza sus obras más excelsas. Las pruebas, lejos de ser meros impedimentos, se revelan como crisoles que purifican y fortalecen el vínculo con el Maestro, forjando en el creyente una resiliencia espiritual que le permite aferrarse a la esperanza incluso en la aparente ausencia del consuelo. Esta profunda interconexión entre la adversidad y la profundización del amor nos invita a un cambio de perspectiva, a ver en cada dificultad una oportunidad para un encuentro más auténtico con aquel que nos sostiene. Es en esta alquimia espiritual donde la cercanía se intensifica y la confianza se fortalece, permitiendo al alma madurar en su entrega. Ahora, al acercarnos a la clausura de este recorrido introspectivo, es el momento de asimilar la resonancia de estas verdades en la totalidad de nuestra existencia. La constancia en la presencia, la reverencia ante el misterio, la receptividad activa y la humildad en el testimonio convergen para conformar un camino de vida espiritual que, lejos de ser un ideal inalcanzable, se presenta como una posibilidad tangible para cada uno de nosotros. La semilla de la intimidad, plantada por el amor de Jesús, germina en el terreno de una vida entregada, donde cada acción, cada pensamiento, cada respiración se convierte en un acto de amor correspondido. Es en esta convergencia de actitudes y experiencias donde se vislumbra la plenitud de la llamada divina, una llamada que nos orienta hacia una vida imbuida de la presencia transformadora del Señor. La búsqueda de la identidad del discípulo amado, aquel que reposaba en el seno del Maestro, nos ha llevado más allá de la mera curiosidad histórica o teológica. Hemos descubierto que su nombre, sea Juan, Lázaro o cualquier otro, es secundario frente a la profunda verdad que su figura encarna, la posibilidad de una intimidad sin fronteras con Jesucristo. Este amor especial no es un privilegio reservado a unos pocos elegidos por un capricho divino, sino la respuesta generosa y constante de un corazón que se abre plenamente al amor que se le ofrece. Es la receptividad radical, la docilidad ante la palabra, la fidelidad en la presencia, especialmente en los momentos de prueba, lo que forjó esa unión singular. En este discípulo, vemos reflejada la aspiración más profunda de cada alma creyente, ser conocido, amado y comprendido por el mismo corazón de Jesús. La grandeza de este discípulo no se mide por los grandes discursos o los gestos públicos, sino por la calidad de su escucha interior, por su capacidad de sentir el latido del corazón divino y de responder a él con una entrega total. Su presencia al pie de la cruz, recibiendo a María como madre, es la máxima expresión de este amor oblativo y de esta fidelidad que trasciende el miedo y la adversidad. Él nos enseña que el verdadero amor no se detiene ante el sufrimiento, sino que se fortalece en él, y que la encomienda del Señor, por difícil que parezca, se convierte en el camino para profundizar en nuestra relación con Él. Su testimonio es una invitación a pasar de una fe meramente intelectual a una fe vivida, sentida, una fe que se traduce en un amor activo y generoso hacia quienes Dios pone en nuestro camino, especialmente aquellos que nos han sido confiados. El reconocimiento de Jesús en la orilla del lago, ese es el Señor, pronunciado por el discípulo amado, resuena como una llamada a nuestra propia agudeza espiritual. Nos insta a cultivar esa sensibilidad para percibir la presencia del resucitado en las realidades más sencillas de nuestra vida, en los encuentros cotidianos, en los susurros del Espíritu que a menudo ignoramos. La intimidad con Cristo no nos exime de la incertidumbre, sino que nos dota de la certeza interior que nos permite discernir su presencia incluso en medio de la aparente ausencia. Su vida es un faro que ilumina el camino hacia una relación personal y transformadora con el Salvador. Una relación que nos capacita para ser testigos creíbles de su amor en un mundo que anhela esa verdad. La verdadera práctica de esta profunda verdad comienza ahora, en el silencio de nuestro propio corazón. Al igual que el discípulo amado, se nos invita a recostarnos en el seno del Maestro, a abrirnos a su amor sin reservas, a escuchar su voz en la oración y a permitir que su gracia moldee nuestra existencia. No se trata de buscar distinciones o reconocimientos externos, sino de vivir en la sencillez de un amor correspondido, de convertirnos, a nuestra manera, en aquellos a quienes Jesús ama de forma especial, precisamente porque nos hemos entregado plenamente a Él. Que la memoria de aquel que reposó en el pecho del Señor nos impulse a buscar esa misma cercanía, esa misma profundidad de nuestra relación con Él, para que nuestra vida sea un reflejo fiel de su amor inagotable. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.